llegando casi al final, en la penúltima clase de lo que corresponde al módulo 2 de la Diplomatura en Administración y Gobierno, los cuales quiero volver a agradecer por elegir a la San Pablo como una opción válida y con calidad académica para poder seguir cursando el desarrollo de sus estudios, ¿no? Hoy vamos a trabajar un tema que es súper interesante y que juega un rol central, digamos, en la conformación de la política pública y que va más allá de las etapas, estas etapas del ciclo de la política, y se desarrolla básicamente en poder mostrar cuáles son los actores determinados en el accionar de la política pública. Para poder empezar a hablar de los actores, uno tiene que empezar a repasar algunos conceptos generales que nos van a ayudar a nosotros a pensar cómo es esta política. Y este es un concepto de Subirats, ahí les dejé varios videitos de Subirats para que se entretengan, y pensar que toda política pública va a resolver un problema público. Y que este problema público, esto es parte de del ciclo de la política pública, es reconocido y es aceptado por el gobierno como tal. Y esto tiene una respuesta, ¿no? Y que una respuesta a una situación de una realidad juzgada como políticamente inaceptable. Esto es lo que hay que modificar, y esto es lo que dice Cristina Díaz, que es necesario poder rever los procesos para poder transformar esta realidad necesaria dentro del campo de la política. Entonces, si decimos que hay actores, que son decisiones, las decisiones son implementadas por actores. Actores de distintos tipos, formas, tamaños, colores. Pero principalmente son aquellos individuos, va a decir Subirats, que ocupan una posición estratégica en el sistema de toma de decisiones y que responden a un proceso de formación de políticas. Tienen distintas funciones en el campo cognitivo y en el campo del poder, lo que determina el grado de importancia y esta posición dentro del problema público, dentro de la agenda, dentro del diseño, dentro de las distintas etapas que conllevan al entramado de la política pública. Puede haber actores empíricos o actores intencionales. Los actores empíricos son aquellos actores que tienen una incidencia real en el proceso de la política, mientras que los intencionales son los que configuran dentro del todo satélites que van formando parte y que inciden en la política. Otra de las divisiones pueden ser que son públicos, todos los que trabajan y gestionan y representan al Estado, y los no públicos se van a dividir en tres categorías, según Subirats: grupos objetivos, beneficiarios finales y terceros. Cada uno va a tener un posicionamiento estratégico en la toma de decisión, lo que va a poder permitir comprender cómo juegan y cómo se ven y quién es quién en el momento de implementar o ejecutar una política, o por qué no evaluarla. Estos actores constituyen una red compleja, ¿no? De un nivel de integración horizontal como un nivel de interacción vertical. Cuando hablamos de relación horizontal, estamos hablando de actores de un mismo nivel, gubernamental, por ejemplo, Ministerio de Educación con Ministerio de Salud. Y cuando hablamos de interacción vertical, estamos pensando ya más en cuestiones que tengan que ver con la interacción y fronteras fluidas de los actores periféricos. Por ejemplo, el nivel nacional, el nivel provincial, el nivel municipal, que conjuntamente resuelven los problemas, pero que tiene que ver con una cuestión de competencias, y esto lo habíamos discutido un poco en la primera clase, de las competencias necesarias enmarcadas dentro de los marcos regulatorios y los regímenes que permiten al actor posicionarse de tal o cual manera. Por ejemplo, en la política estatal se uno tiene que pensar en el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, estaría diciendo que hay una relación vertical. Del sistema de salud al CIPROSA, que incluye CAPS, hospitales, con el Ministerio de la provincia, hay una relación horizontal.
Las clínicas y sanatorios y la industria farmacéutica, digamos, como los distintos actores que componen el espacio de la política de salud, hoy, digamos, faltaría el COE, tan, tan necesarios para poder encarar este proceso de pandemia, termina configurándose en una red muy, pero muy compleja. Existen en la trama de los intereses del juego de la política pública cuáles son las racionalidades de los actores. Entonces, Subirats va a decir, hay una élite política, hay una élite técnica burocrática, hay actores políticos, hay actores corporativos y hay grupos de presión. Todos esos actores uno los puede ir identificando, por ejemplo, la élite política es claramente la clase gobernante, son aquellos que han sido elegidos para poder gobernar mediante el voto directo y popular. La élite técnica es el cuerpo burocrático, generalmente en mandos medios, de carrera administrativa, que conoce, que juega, que sabe el proceso interno del Estado para poder arribar a un buen puerto. Actores políticos, legisladores, movimientos sociales, líderes, digamos, que tengan que ver con una actividad y con el tema en cuestión. Los actores corporativos, por ejemplo, serían la industria farmacéutica, serían las industrias azucareras, de acuerdo a la política en análisis. Y los grupos de presión pueden ser ciudadanos movilizados, pueden ser ciudadanos que tengan la intención de poder convertirse los medios de comunicación, de incitar a introducir el tema en la agenda o a ir resolviendo de acuerdo al interés particular de cada uno de los actores. El juego de actores es un juego de intereses. Y entonces a mí me surge la pregunta, entonces, ¿cómo tratan entonces los ciudadanos de que los representantes defiendan los intereses? ¿Cómo hago yo, una ciudadana común, para poder entender que el legislador, el diputado, el senador, el gobernador o el presidente defienda lo que yo creo que tengo que hacer? En el caso argentino, los sistemas democráticos, que esto lo hablaron mucho con Javi, en los procesos de formulación se desarrollan escenarios que participan en una variedad de actores políticos. Estos actores políticos entran en la agenda y son los jugadores estatales los que terminan siendo los profesionales, los residentes, los líderes, los grupos y los medios de comunicación y los miembros de esta sociedad civil. Por ende, cuando empezamos a hablar y a desgranar el tipo de actores públicos, tenemos actores ejecutivos, los gabinetes. Los gabinetes son claves al momento de pensar la política pública, porque son los que ejecutan esta política, porque son los que disparan las primeras medidas decididas por el presidente, por el gobernador, y que sin embargo tienen un recambio muy alto de acuerdo a las problemáticas, ¿o no? El poder legislativo, el poder judicial, las burocracias y los partidos. Esta qué definición que daba Subirats, que son aquellos sectores públicos que se encuentran en la trama de la decisión netamente de la política. Cuando hablamos de los partidos políticos, es claro que en Argentina hubo un peronismo y un radicalismo, y que esto llevó, digamos, a una concepción, digamos, si uno tiene que analizar los fenómenos políticos a través de los conceptos, a un bipartidismo histórico. No siempre en Argentina se ha movido hasta la década del 2000, está bien dicho, década del 2000, en un bipartidismo que iba jugando entre radicales y peronistas que asumían el poder. En el 2001 hay una crisis de los partidos políticos, existe la fragmentación que quebró el sistema de partidos y empiezan a jugar otros actores como Fuerza Republicana y nos preguntamos hacia dónde vamos. Existió en partir de ese proceso de esta desfragmentación de los partidos políticos una desnacionalización de los mismos. Ya no representan al peronismo algunas provincias que ganan dentro de alianzas electorales como el Frente de Todos, pero que no están identificados un 100% con la estructura partidaria. Esto también pasa, digamos, a nivel PRO. Cuando Macri gana, Morales en Jujuy no es 100% PRO porque viene de una fuerza y una tradición radical. Esta desarticulación de este sistema partidario generó una nueva configuración política.
Y esta configuración política va a revelar el número de actores partidarios que se involucran en la formación de las coaliciones gubernamentales más amplias. Los partidos empiezan a tener otro protagonismo, otra forma u otra envergadura en el proceso de la política pública. El Ejecutivo, los presidentes, nosotros tenemos un sistema semipresidencial, netamente presidencialista, en donde existe un programa de gobiernos y fórmulas propuestas en materia de política. En términos formales, el presidente en Argentina es muy poderoso, ya que gobierna por esto que decíamos del decreto de necesidad y urgencia, que si no lo logra por consenso, salvo en algunas materias como la tributaria, puede gobernar tranquilamente sin una necesidad, sin tener un Congreso tan amigo. Lo que se va socavando, digamos, no es la legalidad, sino la legitimidad propia del presidente, que necesita del recurso del decreto de necesidad y urgencias para poder llevar adelante el programa de gobierno. El Ejecutivo tiene ciertas capacidades, que son las facultades legislativas, las facultades no legislativas y los poderes partidarios. Entre estas capacidades o funciones que tienen, cada uno de los presidentes o de estos ejecutivos termina por comprender cómo es el movimiento y cómo es la función que adquiere para el diseño y la decisión de la política pública. Por ende, existe una confrontación claramente a partir de estas entre el Congreso y los gobernadores. ¿Por qué? Porque tienen una confrontación haciendo la gestión del presidente tan difícil como sea posible, pero también la otra es cooperar ciegamente con el Ejecutivo a cambio de participar en el juego fiscal. La moneda de intercambio entre los gobernadores, Congreso y presidente se da en esta tríada en donde hay una moneda de intercambio y que cada uno va jugando su ficha de acuerdo al tema, a la postura, a lo que representa el interés colectivo de lo que debería representar, por ejemplo, a nivel provincial. Los gobernadores son otros actores muy importantes en la política pública argentina. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se denomina la autonomía política. Y posterior a esta crisis de los partidos políticos que hablábamos, se centra en el ámbito provincial. Los partidos políticos provinciales van adquiriendo cada vez más peso y estructura dentro de las provincias, debilitando así la estructura nacional. En realidad hay una cierta cuestión que hay que entender de los gobernadores, que tienen la posibilidad de accionar, ¿no? A través, digamos, de los legisladores, a través de los diputados nacionales, los senadores provinciales, políticas públicas que les sean propias y redituables a la provincia que representan, de la provincia que son originarias. Esta organización tiene un alto grado de repetición del nombre. Generalmente los gobernadores se van, digamos, premiados al Senado, pero en realidad son castigados. ¿Por qué? Porque figuras claves en el ejercicio del poder muy pocas veces se quieren ir cuando tienen el apoyo popular. Cuando tienen el apoyo popular se quedan peleando espacios de poder muchos más grandes para poder llegar a ser gobernador o gobernadora de la provincia. Sin embargo, ¿quiénes son los que se van a Buenos Aires? Son los que no tienen la estructura partidaria propia y la alquilan para las elecciones. Este grado de repetición de nombres, también suscitado, digamos, por la Constitución y los límites formales, no es un impedimento para poder ejercer el poder. Los gobernantes generalmente siempre han controlado el calendario electoral a fines de evitar que las externalidades negativas del escenario nacional influyan en la popularidad
de los gobiernos provinciales. Esto es adelantamiento de las elecciones o cuando las acciones, las tendencias se disipan. La campaña de Macri, digamos, del 2019, con un calendario electoral muy movido al nivel Argentina, nos permite comprobar esta hipótesis, digamos. Los gobernadores controlan, si tienen gran influencia, el gobierno nacional y la fórmula presidencial tiene posibilidades de reelección, los gobernadores se alinean con el candidato y con el cronograma electoral previsto. Sin embargo, cuando esto no es así, automáticamente los gobernadores cambian sus calendarios electorales para que no vean repercutido en el arrastre las decisiones, ¿no? En el Congreso, los legisladores, aunque ustedes no lo crean, tienen re bajas tasas de reelección y tienen a permanecer cortos periodos en el Congreso, por esto que decíamos. Salvo, se ha demostrado que la centralidad provincial, la política pública que hace que la mayoría de los legisladores estén más interesados en continuar su carrera en los cargos provinciales, por esta cuestión de poder crecer en sus caudales electorales, porque en el último interés el fin es poder llegar a ser gobernador, y que esta carrera legislativa es un incentivo negativo para transformar el Congreso en un actor poderoso al momento de formular las políticas públicas. Entonces, esta corta duración no hace que haya un compromiso para poder seguir y evaluar el proceso propio de la política pública, transformándose el Congreso en un actor fundamental. Sobre todo si a Argentina le agregamos la cuestión del DNU, queda aún más desdibujada la figura del Congreso. Un actor interesante para poder analizar en el proceso de la política pública y que creo que es necesario legitimar y deslegitimar al mismo tiempo es el funcionamiento de las instituciones judiciales. Estas tienen implicancias directas, digamos, para la realización de los contratos efectivos entre particulares, entre actores públicos, privados y aún entre actores políticos. Si uno dice la justicia tiene estabilidad en el cargo, generalmente no tienen estabilidad, sino imagínense todo lo que va pasando con el fuero federal, ¿no? De donde se da el renunciamiento de los jueces, en donde si sos opositor, tenés mucho cuidado al momento de sacar las sentencias, si te sacás las sentencias y sos oficialista, seguramente te premian. Esto va muy de la mano, digamos, con lo que es en los términos políticos. Y este proceso parecía haberse modificado a partir del 2003, pero no se modificó. Y llegamos hoy a un 2020, parece que se había modificado en el sentido que se amplió la Cámara, se creó el CAM, o sea, hubo un montón de modificaciones sustantivas dentro del proceso de la selección de los jueces, pero esto no fue suficiente para poner una estabilidad propia del Poder Judicial como actor y cuál sería este rol de la justicia, ¿no? Lograr un acceso, la universalidad, hay un montón de cuestiones que tienen que ver como cómo se desempeña la justicia en la mirada local y cómo éstas terminan funcionando de la mano del poder político. Otro actor central en el proceso es la burocracia. Esta burocracia es entendida como un actor y como una institución. La burocracia puede ser señalada como principal agente. Este es un texto de Jacobello que se los recomiendo mucho y que implica pensar en cuando los funcionarios políticos de gobiernos delegan la implementación en las decisiones de los burócratas. Esto que hablábamos un poco con el SEBI y que se enfrentan con el problema de la asimetría de la información. Entonces, cuando está el principal y está el agente, el principal es el funcionario, el agente es el burócrata, generalmente existe esta delegación por parte del poder político porque no saben cómo es el proceso propio de implementación de la política y la normativa existente, digamos. La Argentina tiene una tendencia de normativizar todo y todo que esté dentro de una regla, pero generalmente esas reglas no son comunicadas de una forma fehaciente, haciendo volumétricamente imposible el acceso a esa información. Bueno, los partidos ya lo habíamos visto un poco, es un partido, una institución.
con una organización permanente y estable, que intenta, digamos, conseguir. Nosotros somos, los partidos políticos son por regla general, la forma de representación de los argentinos y quienes buscan una inserción, digamos, en la asequibilidad de los cargos. Sin partido político uno no puede acceder a un cargo, porque los partidos políticos son los únicos que permanecen en el triunfo electoral. O sea, si no tenés un partido es imposible que llegues por sí solo, o que la Junta Electoral avale tu proceso de candidatura si no estás inserto dentro de una estructura partidaria. ¿Y cuáles son los actores de la sociedad civil? Bueno, los actores de la sociedad civil claramente son las empresas, los medios de comunicación, los gremios, los movimientos sociales, que se transforman en actores fundamentales al momento de incidir en la política pública. Sobre todo los medios de comunicación, que hoy en día juegan un sector y a través de las redes sociales juegan como un papel predominante en el proceso para mí juegan en dos pilares fundamentales. Juegan un pilar fundamental en la introducción de la agenda, o sea, que introducen los temas agenda, y si no están de acuerdo con la política, en un boicot permanente y un achacamiento a la política en fin desarrollada. Si los medios logran introducir o sacan de juego, ya está, la política se olvida y se dice que la Argentina tiene un corto plazo. En realidad no hay un medio hegemónico permanentemente recordándote los temas que deberías tratar. Hay distintas formas de poder analizar la función de los actores. Entonces, una es la cuestión de los intereses, si hay una tensión entre estas concepciones. Lo que define al interés es lo que define estrechamente su ideología y las concepciones de prevalecer los actores, ¿no? Y cuál es la percepción del actor independientemente del bienestar. En la segunda forma es la ideología, las ideas, que están muy vinculadas con la ideología y que tienen qué recursos y estrategias diseñan por mapas de pensamientos estos actores y que está muy vinculado a la cuestión ideológica con el interés. Y por último, los recursos, ¿no? En esta forma uno califica a los actores, que los recursos son la capacidad de negociación, la capacidad de descifrar el contexto, la capacidad de representación, la capacidad de movilidad social, la capacidad de acción colectiva. Todos estos recursos permiten a los actores posicionarse en esto que habíamos definido al principio como una visión estratégica, que tiene una posición estratégica dentro del proceso. Cuando uno empieza a analizar las variables, dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los tipos de poder? Bueno, los poderes de recursos, los coercitivos, los simbólicos. Cuando uno empieza a hablar de la legitimidad que tiene el actor, ¿qué es la legitimidad? Bueno, es la presunción, la percepción generalizada de las acciones de un actor social, por ejemplo, Madres Plaza de Mayo. Podemos discutir, abuelas de Plaza de Mayo, podemos discutir sobre la legitimidad o no, la deslegitimación, pero hay un reconocimiento social muy fuerte por algunos actores que están pensando en el proceso de incidencia de la política pública. Y por último, la urgencia, que es la criticidad temporal, es la sensibilidad de no aceptación al atraso, no podemos dejar que la Madrid se siga inundando, y la criticidad es la importancia del clamor, ¿no? Esto que hace daño a la propiedad, al sentimiento y a la expectativa y a la exposición que se tiene sobre un tema. Hay una tipología muy clara que es la de Mitchell, que es la que le vengo a presentar, que es el poder, la urgencia y la legitimidad. Como ustedes pueden ver, dentro de estos tres círculos se generan, digamos, de acuerdo a la cantidad de atributos que tienen las distintas categorías o las distintas posiciones que tienen los actores. Si no tiene ningún atributo, no es un actor. Si tiene un atributo, o tiene legitimidad, o tiene urgencia, o tiene poder, podemos decir que es un actor adormecido, que es un actor exigente si tiene la urgencia,
y que si es un actor discrecional, si tiene la legitimidad. Ahora, si tiene legitimidad y urgencia, pues generalmente es un actor dependiente. Si tiene poder y tiene legitimidad, es un actor dominante. Ahora, si tiene poder y tiene urgencia, es un actor peligroso. Si tiene los tres atributos, es un actor definitivo. El Estado es generalmente quien tiene estos tres atributos. Y con esto podemos analizar, de acuerdo a la política que uno busque, cuáles son las características que nosotros sentimos o asentimos que debe tener los actores al momento de la política pública. Acuérdense que los actores son piezas claves que funcionan en todos los sentidos, que funcionan en todas las etapas y que sin actores la política pública tiende al fracaso. Esto es una clase primordial que intenta, digamos, descubrir el peso que tienen los actores en la posibilidad de generar idas y vueltas dentro del sector de la política pública. Sin embargo, yo los invito, digamos, a leer la bibliografía, a que si tienen dudas nos pongamos de acuerdo y poder así, de esta forma, relacionar más los temas con lo que fue el problema público, con lo que fue la definición de la política pública, para que ustedes de aquí se lleven un hermoso aprendizaje de un análisis de una política en donde ustedes puedan percibir y poder comprender al mismo tiempo en el juego quién es quién. Muchas gracias.